Hoy en Cine con Elordio, Oh Brother, de los Coen. Vamos a hablar de la película de los Coen, que es Oh Brother, y se inspiran en la Odisea. Pero la gracia de la película no es que hacen una interpretación literal de ella, sino que es un poco más libre y además lo que buscan es, a través de las diferencias, sino de las semejanzas, dar un mensaje, una intención a posterior de lo que transmite la obra en sí, porque la obra en sí ya la tenemos a los clásicos, no necesitamos ver ninguna de las películas del ciclo, pero la gracia de las películas del ciclo es lo que estos autores consiguen aportar. Claro, es que por ejemplo, en la de Antígona pues sí que se nota un poco que sí que va por los tiros sobre la obra, pero es que en esta tienes que mirarlo muy de cerca, porque por ejemplo, en una cosa que sí se nota mucho es en el tema de cuando salen las sirenas y a la vez lo de Circe, todo conjunto, que ahí sí que se nota, pero luego hay otros temas en los que, por ejemplo, yo qué sé, el Ku Klux Klan y Polifemo no tiene muchísima semejanza así a simple vista. Claro, y se utiliza como crítica ante todo. Además es que la intertextualidad es mucho más literal que en el resto de las películas, porque directamente cuando empieza la película hay una primera escena que empieza con la primera, como empieza la Odisea, o Musa, y aparece escrito como en la Odisea, en inglés, es una traducción, pero la intertextualidad te la dan ellos como muy masticada respecto al resto de obras que hemos visto, y sin embargo la gracia está en buscar las diferencias. El principal cambio que aportan los Coen es la introducción de un héroe un poco distinto al que vemos en la Odisea, porque quizás la Odisea a día de hoy, para el público que hay, para nuestra mentalidad, no se metería tan bien, en plan, no le gustaría tanto a la gente, porque no es creíble un héroe épico que va por ahí salvando a gente, sino que creemos más en pequeñas personas que hacen actos buenos, que ayudan a la gente a mejorar la sociedad a través de pequeñas cosas y no de héroes épicos, porque es imposible y por tanto no es creíble tampoco en la obra. Y esto lo enfocan muy bien porque, aunque Ulises sí que representa esa parte de intrépido, que busca soluciones, que tiene el mando del equipo, aún así la mayoría de las veces los planes no le salen bien y consiguen introducir el humor también los Coen a través de eso, porque es gracioso ver cómo los planes no les salen bien. Sí, esto transforma también a la Odisea en una comedia y muestra que el heroísmo moderno está lejos de ser perfecto y está lejos de la grandeza idealizada de los relatos clásicos y del héroe idóneo, vaya. Sí que queda como muy medieval, ¿no? Como el Cid campeador, lo del héroe épico. Sí. Y hace cambiar el resto de personajes y entre ellos cambia a Penny, porque está cansada de esperar. Es que si pensamos en la obra original, en la Odisea, y empatizamos con Penélope, es normal que esté cansada de esperar a Ulises durante tanto tiempo. Y ellos lo aportan tal cual, ponen a una Penny que está harta de ser fiel. Sí, y al final eso también es una crítica hacia, pues, la fidelidad y el modelo de esposa perfecta. En la película Penny, por ejemplo, no espera a Ulises, decide casarse con otro hombre y la condición que le pone a Ulises para que él pueda volver a estar con Penny es conseguir un anillo. Pero le pone pruebas para que vuelva con ella, no se conforma. Vaya. Claro, es que esas pruebas también se pueden asemejar a las pruebas que en la Odisea Penny le pone a los pretendientes que tienen que superar. Y Sí, bueno, lo del anillo. ahí se puede hacer lo de, tipo, cuando se descubre quién es Odiseo realmente, que estaba infiltrado, que se lo reconoció el perro, que también se puede hablar de, pues, quién lo reconoció en la película. Entonces, claro, esto de lo de las pruebas es una gran diferencia porque en la Odisea no se queda con ningún pretendiente, los rechaza a todos durante todo este tiempo que Odiseo no está presente en Ítaca, pero en la película, como habéis dicho, rompe este modelo de mujer perfecta o idealizada y sí que se queda con un pretendiente. Que no son varios, que es uno, porque lo otro hay unos cuantos. Sí, eso, la escena más cumbre de la película, por así decirlo,
es cuando llega Ulises, que a diferencia del Odiseo original sí que lo reconocen, pero no tienen interés en reconocerlo, en el sentido de que no tienen interés en volver a tener a su padre presente porque no ha cumplido su función de padre. Eso se ve muy bien cuando las niñas le preguntan quién eres, pero no estabas muerto, y encima es una escena es una escena graciosa. Y el reconocimiento como más cumbre se da cuando cantan la canción, porque lo de la música se lleva cultivando a lo largo de toda la película, y de repente ahí es como que se ve que los terminan de reconocer, y es como la escena esta de los anillos, o sea, la escena no, porque en el libro, en la Odisea, no hay escenas. Cuando Penélope hace la prueba de los anillos, que tiene que pasar una flecha a través de todos los anillos, y ahí como que sí que termina de reconocerlo. Yo creo que es la principal semejanza, y ahí la intertextualidad es bastante clara. Sí, la intertextualidad es muy clara, al igual que en la escena del bautismo, donde van todos los compañeros de Ulises caminando hacia el río. Sí, eso es como que realmente ellos querían ir a bautizarse, no tanto, bueno, que también, pero no tanto por la creencia, sino también porque era como una excusa para que abandonen el viaje, se purifiquen y dejen como el pecado de lado, porque ellos sabían que en ese viaje algo malo iban a hacer. Que se asemeja lo que más con la escena de lo de los lotófagos, que también como que abandonan el viaje temporalmente porque pierden la memoria de lo que estaban haciendo y no quieren regresar a su objetivo, que es regresar a su casa. Que la semejanza de esto está con lo de los lotófagos, que los compañeros de Ulises abandonan el viaje temporalmente porque se les olvida cuál es su objetivo, y además sí que entran como en ese ambiente de hedonismo, de que se han olvidado todas sus partes malas y no quieren regresar a su vida, no quieren regresar a su hogar porque están muy a gusto donde se encuentran. El bautismo es una clara representación del cristianismo, y es donde empezamos a ver un poco una introducción de la religión, porque se ve constantemente la espiritualidad, y esas cosas están bastante presentes en la obra porque hay muchos fenómenos que después sí que se les da una explicación que no es muy lógica del todo, pero por lo menos tienen una explicación. Pero es verdad que cuando aparecen parece que ha habido transformaciones por arte de magia. Uno de esos puede ser el Ku Klux Klan, que bueno, al fin y al cabo es un grupo que ha estado también en la historia que tenemos en este mundo. También lo utiliza como una crítica a la religión, porque al fin y al cabo tampoco le salen muy bien los planes a el que dirige este Ku Klux Klan, que en este caso representaría a Polifemo. Este aparece como 2 veces en la obra, una cuando es el vendedor de Biblias, que aparece con un ojo tapado con un parche blanco, y la otra ya directamente en el momento del Ku Klux Klan, cuando ya van a sacrificar a una persona. También se puede representar que es Polifemo, aparte de que solo tiene un ojo, lo incluyo ahí entre comillas, cuando le están tirando una estaca y realmente no le dan el ojo. Y en la obra, Odiseo, con sus ayudantes o cómplices... Sí, es que eso era lo que habíamos hablado, de que juegan mucho con el espectador, con que el espectador ya conoce la obra para aprovechar a hacer cambios, y juega con que el espectador que ha leído la Odisea o que es consciente de lo que ocurre en ella sabe que le va a terminar clavando en la estaca. Pero no se la Entonces, clava. claro, justo dejarlo ahí es como algo muy chulo de los Coen, que continuamente jueguen con el espectador entre lo que saben y lo que no. Bueno, lo que habíamos hablado al principio, que lo que más caracteriza a la obra ya no son como tal las similitudes que hay en la intertextualidad, sino las diferencias intencionadas que aprovechan los Coen. Y además parodian lo del Ku Klux Klan, y a mí me hace mucha gracia que sea... en el caso de Polifemo, un rebaño de ovejas, Sí. y que la forma de representar ese rebaño, esas ovejas que las tomamos por masas, por seres que no piensan mucho, se representen con la gente del Ku Klux Klan, y además es que se van vestidos de blanco igual, como en la escena de las ovejas. Al fin y al cabo es una secta, las sectas siempre siguen a un líder. Representar, como tú lo has dicho, ovejas y seguir siempre a Polifemo es el momento perfecto, y creo que han utilizado una crítica increíble, añadiendo Ku Klux Klan, que ha sido una secta catastrófica en la historia del mundo en el que estamos viviendo, con esta película. En la crítica de la religión también se ve cuando hay un tipo de choque,
porque unos describen al diablo como lo representa el cristianismo y uno de los personajes, Tommy Johnson, que es un músico que vendió su alma al diablo, describe al diablo como a un hombre blanco con ojos vacíos y una voz hueca que llevaba un perro. Y esto se asemeja mucho más que al diablo, a la percepción de diablo que tenemos hoy en día gracias al cristianismo, que es rojo, que tiene cola, que además es que lo hablan los propios personajes. Dicen, ay no, yo pensaba, Sí. ¿cómo era el diablo? Yo pensaba que era así. Y le responde Tommy Johnson, no, era blanco y tenía un perro. Y lo del perro es característico porque se puede asemejar a Hades, que tiene un perro cancerbero. Y además, cuando encuentran a Tommy Johnson, él está en un cruce, que esto forma parte del folclore estadounidense. De unas vías, que unas es una vías. cruz o un crucifijo boca abajo, que eso es básicamente otra crítica a la religión, porque un crucifijo para abajo es... Sí, ya llama la atención. O sea, el plano en sí, que es otra cosa muy llamativa de los directores, que esté tan medidos los planos como para dar simbolismos a través de ellos, a través de la música que permanece constante durante toda la obra y se convierte en un leitmotiv. Y esto forma parte del folclore estadounidense, que es lo típico, el hombre que vendió su alma al diablo. Y también encontramos otra leyenda popular, como es el intrépido atracador de bancos, que en este caso es George Nelson, que también forma parte de lo clásico del folclore estadounidense. Y además es que la propia obra en sí, el formato que escogen los directores, es como ya directamente lo más representativo del cine que hay de Estados Unidos, es como lo más... Y la música, o sea, toda la estética está enfocada primero hacia la cultura clásica grecolatina, en sí la intertextualidad que hay hacia la Odisea, pero después ellos aprovechan para cambiar el contexto y reivindicar su cultura. Y al ladrón, cuando lo van a meter a una silla eléctrica, que es acompañado de música. Al fin y al cabo la música está siempre presente. Bueno, no vamos a hablar, bueno, si lo comentamos así un poco de relleno, su actitud, porque cuando le llaman por el mote cara de niño, se enfada muchísimo y es como que roba bancos, pero luego en el momento que lo van a llevar a, como ya comenté, a la silla eléctrica, está feliz, está alegre. Sí, porque su objetivo era pasar a la historia, o sea, le da igual cómo, entonces le hace mucha ilusión, aunque lo vayan a asesinar, el hecho de que lo recuerden como el famoso atracador de bancos, o bueno, en sí ser una leyenda. Bueno, dijiste que la música estaba muy presente y yo creo que es muy importante en la película porque al final Ulises y sus dos compañeros eran como vistos como unos fracasados y no eran bienvenidos en la sociedad, y al final pues como que cuando cantaron una canción Se les reconoce finalmente. Sí, Como que a y lo les largo da- de la obra se va cultivando lo de la canción porque va apareciendo mucho, y aunque no es intencionado, que es una cosa que llama la atención de Ulises, les da como un sentido de identidad la canción y son más aceptados por la sociedad, y la música tiene bastante importancia. También lo podemos ver en la escena de las sirenas, cuando ellos escuchan un canto y son atraídos por ese canto. y esto hace intertextualidad a la parte de Circe y a la parte de las sirenas a la vez, que Odiseo, bueno, en la obra original de la Odisea, Ulises se encuentra con unas sirenas que les absorben a través de su canto, y eso sí que es bastante literal, pero hay otro momento que no se ve tan bien y que también aparece en esa misma escena, Y se decide, y es, ¿no? sí, es la parte de Circe de cuando convierte a sus compañeros en cerdos, que aquí lo vemos que en vez de convertir a sus compañeros en cerdos, convierte A solo uno en un sapo. Sí. Sí. Que al final luego pues se ve que no lo han convertido en sapo, que de hecho lo han vuelto a llevar a la cárcel donde trabajaban en las vías y demás, y luego cuando van al cine a ver una película ya se encuentran ahí a ese amigo al cual han convertido en el sapo, y pues han descubierto que... Sí, es como que hay una explicación lógica en la película, pero juegan una vez más con el espectador, que ya lo habíamos hablado antes, a que el espectador sabe que en la Odisea hay magia y que transforman a gente en animales, y juegan con eso para que el espectador crea que de verdad lo han convertido. De hecho, ellos lo crean al principio,
pero después finalmente se revela que no, que hay una explicación lógica, aunque sea un poco tonta, que hay una explicación lógica. Sí, la verdad es que nos dan con eso una opción de dudar. Entonces, cerrando el tema de la música, nos damos cuenta que al fin y al cabo son aceptados en la sociedad, que sí que tiene una importancia muy fuerte. Y luego también otra cosa, la cual sí que hemos comentado mucho antes previamente, es que igual la música sí que se puede tratar como de una imagen, una representación de Atenea. Una identidad divina, que aparece cuando lo necesitan, que está constante a lo largo de la obra. Es lo mismo que Atenea en la Odisea. Atenea ayuda a los viajeros, también está constante y es el vuelco final lo que les da, pues eso, lo que habíamos hablado, la identidad y todo eso. Sí, con esto de la música vemos como al final son aceptados y regresa a su hogar, a su casa, que es un regreso bastante distinto al que vemos en la obra original. Y hacia las últimas escenas, cuando los van a matar, hay una inundación que los salva, y se ve la última escena como aparece la vaca en el tejado, que nos hace mucha gracia porque encima estaba en función a lo que habían dicho hacia el principio. Sí, podemos comprobar cómo al final en lo que dijo el anciano ciego se cumplió. Y ahí podemos ver cómo eso representa a Tiresias. Que entonces, claro, hablando de Tiresias, la película empieza con Tiresias, al igual que acaba con Tiresias, al igual que este podcast. Muy bien. No os olvidéis darle like y suscribiros al canal. Un besazo. ¿Cómo se llamaba? Cine Cine en Ornia. Con Ornia. Esto... Bueno, da igual.